sentidos extraviados. 2 Corintios capítulo 11. Lo que ocurre en el huerto, a desviarlo a través de una palabra, a través de una conversación, ¿ya? Seduce prácticamente todos los sentidos, porque ahí, en una forma metafórica, en el libro de Génesis, se habla de que la mujer vio, ¿cierto?, que el fruto era agradable y codiciable, o sea, lo codició quiere decir que la atrajo, ¿ya? Ella tomó del fruto, ella comió del fruto, entonces prácticamente todos los sentidos, a través de la conversación con la serpiente, el sentido de la audición, de la vista, el tacto, el gusto, todos los sentidos fueron extraviados, todos. Y en Génesis no lo dice, no dice y los sentidos de Eva fueron extraviados, no, sino que en la metáfora uno llega a entender de que fue de esa forma, que la serpiente astutamente estaba desviando los sentidos. Por eso uno no tiene que hacer mucho caso a sus propios sentidos, porque son traicioneros, ¿ya? Pueden hacerlo equivocado. Si vamos para confirmar 2 Corintios capítulo 11, ojalá, dice allí, término correcto de Dios quiera, ¿ya?, me tolerase un poco de locura, sí, toleradme un poco de locura, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Le está hablando a la iglesia. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Ya? Porque está hablando de fidelidad de una pareja, novio y novia, o esposo y esposa. En este sentido, el Señor Jesús, la iglesia, su esposa, la que debería ser su esposa. Pero toma como en el ejemplo, en el paralelo el escenario profético, que es lo que ocurrió en el huerto con la serpiente y la mujer. Y este párrafo atestigua y confirma de que fueron los sentidos de Eva los que fueron extraviados, para que el adversario de alguna forma, y lo que ocurre es que el adversario se introduce por espíritu para desviar, cosa que por mucha gente no es muy bien aceptada, ¿ya?, de que el adversario, el diablo, el malo, el maligno, sea quien se introduzca en algunos casos, ¿cierto?, en las personas, a través de las potestades, a través de los espíritus de inmundicia, y a la vez terminan siendo, ¿cierto?, tropiezo o tropezadero para muchos en el Evangelio. Pero temo que como la serpiente de Satanás, el diablo, es la serpiente antigua, ¿ya?, con su astucia engañó a Eva, y vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Aquí está el ejemplo, porque ocurrió algo en Corintios. El verso 4 dice: porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, y si lo recibís otro espíritu del que habéis recibido, si viene un predicador, simplemente predicador, no vamos a hablar de maestro, no vamos a hablar de obispos, presbíteros o diáconos o grado jerárquico, ni nada por el estilo, ni de profeta, sino que dice predicador. Y si viene algún predicador, ¿qué es lo que hace un predicador, hermano? ¿Qué es lo que hace un predicador? Enseña. Predica, vocifera que la palabra de Dios, habla de la palabra de Dios. Y cuando uno acepta a ese predicador, a las palabras que trae ese predicador, le dice amén, amén,
y le confirma, recibe esa palabra, lo que ocurre es que uno acepta al espíritu que está en ese predicador. Y lo más probable es que el mismo espíritu venga, ¿cierto?, a hacer convivencia con ese predicador o con el espíritu del predicador. Cuando se acepta la voz de, entre comillas, de una forma de doctrina o de una línea de enseñanza, se está aceptando también al espíritu. Entonces el apóstol, cuando habla, dice: esta es una forma de que los sentidos sean extraviados. Cuando alguien no tiene firmeza, cuando alguien no tiene estabilidad en lo que ha creído, lo más probable es que, como en el ejemplo también metafórico, venga algún tipo de viento y sople y te lleve para allá. Como una cambucha, dicen algunos, o como un volantín, ya que el volantín, el viento sopla, te va allá, va allá. ¿Dónde el viento lo lleva? ¿Dónde el viento lo lleva? Pero eso no es como, la metáfora enseña de que prácticamente son los espíritus, los vientos de doctrina, los que lo llevan a uno de aquí para allá, de allá para acá, cuando uno no se establece. No se define. No se define. Y eso es lo que ocurre en la gran mayoría de las congregaciones, cuando oímos que es una crítica, y yo digo, quien escuche esto más adelante tiene que llegar a entenderlo, es una crítica, entre comillas, constructiva, para que nadie se enoje, ¿ya?, de que ese formato religioso de que le toca el lunes a las dorcas, le toca el martes a los jóvenes, o el viernes o el sábado a los jóvenes, el domingo es del pastor y no sé, el miércoles de los ancianos, es un formato muy peligroso, porque designan a cualquiera sin examinar las raíces que están en cada uno. Muy probable que a lo mejor no se haga, recuerde que nosotros hablamos de esto también, que no se haga con una mala intención. Es muy buena intención, pero allí está el peligro también, cuando no, el pastor o los ancianos o los obispos, presbíteros, no tienen el discernimiento ni la visión de saber discernir al oír qué tipo de doctrina es la que se está llevando en los púlpitos. Que sube uno el día miércoles y dice, hermanos, la escritura dice que no hay que comer sangre. Y la gente dice, amén, gloria a Dios, aleluya, bendito el varón de Dios que nos trajo este mensaje. ¿Ya? Y todos confirman de que no se debe comer sangre. Y el día viernes le toca a uno más liberalista, y el liberalista dice, no, hermano, yo creo que nuestro Dios no es legalista, por tanto tenemos que utilizar un poco más de libertad, porque nuestro Dios nos llamó a libertad, y el que está en Cristo y que está en el Espíritu, y donde está el Espíritu hay libertad, así que podemos comer de todo. Y ellos son ricas las prietas, son ricos los ñaches, comamos sangre como le dé gusto y gana, porque todo lo que él limpió está apto para comerse. Y la iglesia le dice amén, amén, amén a todo. Entonces eso es lo que, en cierto modo, también pasamos por allí cuando viene uno en la construcción, hablando de la maestría, supuestamente deberían ser todos maestros en ese sentido. Viene uno y este maestro puso un ladrillo. Técnicamente debería colocar piedra, pero puso un ladrillo, puso un granito de arena a esta construcción que es el templo del Dios viviente, porque todos nosotros deberíamos saber que estamos construyendo, ¿cierto?, el templo, casa, habitación del Espíritu de nuestro Dios, que es la iglesia. Y es muy probable que la gente no se dé cuenta dentro del ámbito religioso, porque le dice amén a todo lo que sube, cualquier forma de doctrina. Incluso es claro que en cierto modo también hay mix, ¿ya? Hay mezclas de doctrina, sí, donde hay palabras de corte adventista o luteranas o pentecostales, o qué sé yo.
Y de pronto las iglesias, cuando no tienen bien establecido, no están bien fundamentados, a todos le dicen amén. Entonces uno se da cuenta que es una rutina religiosa, que es el que suba al púlpito sube para cumplir, porque dice mejor es obedecer, ¿cierto? Y a él no le interesa si lo hizo bien, lo hizo correcto o no, a él le interesa hacerlo. Ahí está su ganancia, en la obediencia según está la ganancia. Pero no se autocritican ni tampoco se autoexaminan si ellos son aptos para enseñar o no. Y la Escritura dice que cierto varón que debería estar allí al frente debería ser apto para enseñar. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Que la cosa no es tan simple, que de pronto nosotros no alcanzamos a ver a lo mejor, o no todos alcanzan a ver, que lo que está ocurriendo allí es un mix, es una mezcla de espíritus, y los espíritus se burlan y se ríen, en cierto modo, de todas las rutinas religiosas. El apóstol habla de un misterio escondido desde antes de la fundación del mundo y que debería ser nuestra gloria, nuestro poder en cierto modo, que nosotros en este tiempo y a través de todos los tiempos nuestro Dios tiene gente predilecta, escogida para esta función, de dar a conocer los misterios del reino, que son dados o entregados en revelación, que no es lo mismo que usted vaya a la escuela del Instituto Pentecostal o Pentecostal y aprenda algo por libro. No es lo mismo que recibir una revelación, que darlo a conocer por revelación, por el Espíritu de Dios. Y el misterio estaba escondido antes que nosotros ahora, que anteriormente éramos goyim, que éramos gentiles, que no pertenecíamos al pueblo de Dios, pero que ahora nuestro Dios, por su infinito amor y misericordia, ahora nos trasladó al reino de su Hijo amado en luz, en sabiduría, en conocimiento, y ahora nosotros somos, o deberíamos ser, instrumentos, luces. Deberíamos ser sabiduría por espíritu vivo. Y dejarnos que nuestro Dios nos use en el propósito, dice el apóstol, dice el misterio dado a conocer ahora, ¿ya? Que estaba siendo proclamado por los profetas antiguamente, que nosotros que éramos parte del pueblo goy, de los gentiles, ahora somos pueblo de Dios, pero que Él nos escogió a nosotros para dar a conocer los misterios escondidos, los misterios del reino, en toda sabiduría, en todo conocimiento, en toda revelación de la palabra, por espíritu, por el Espíritu de Dios. Pero dada a conocer a quiénes. ¿A quiénes? Porque cuando uno se para en un púlpito, uno debería estar claro que en cierto modo no le va a predicar. La idea es poder predicarle a las almas, al yo interior que está dentro del cuerpo, en esta habitación terrenal, pero para que ese yo interior, esa alma pueda alcanzar a oír, tiene que ser liberada. ¿De qué? De todas las potestades, de todos los espíritus y algunos con demonios. ¿Aló? ¿Ves eso? Sí. Entonces cuando el apóstol dice misterio que ahora es dada a conocer por todos aquellos que son llamados a exponer, a llevar la luz, a llevar la sabiduría, pero dada a conocer a quiénes. No dice a las almas, no dice a las personas, dice a las potestades. A las potestades. Bueno, del verso 1, capítulo 3, del verso 1, para entenderlo. ¿Cuál era? Efesios 3. Efesios capítulo 3. Que no todos alcanzan a entender, como le digo, porque la gran mayoría piensan que les toca predicar, no. Les toca predicar, me tocan las predicaciones.
y se preparan para entregar un discurso a las personas, a la gente. La idea es que si pudiéramos nosotros llegar directamente a las almas, sí, pero no es tan así, porque nosotros en primer lugar tenemos que saber de que nosotros estamos predicando en el Espíritu. Es el Espíritu de nuestro Dios hablando por medio nuestro, que somos instrumentos, ¿cierto? Pero se habla en sabiduría. El Señor Jesús hablaba en parábolas, en proverbios. ¿Cómo y por qué? Y ya lo explicamos, o sea, le interesa que la gente sepa, aprenda, entiende. Y le pregunta, ¿por qué hablas por parábolas? Porque solamente a vosotros es dado a conocer los misterios del reino. A ellos, a los que están fuera, por parábolas, por proverbios. ¿Y por qué eso? Para que se cumpla la palabra dicha por el profeta, que oyendo no oigan, para que viendo no vean. Entonces uno no puede ser tan abierto, no puede ser tan expresivo y tan exhaustivo según la carne y según la sangre, porque en primer lugar tiene que entender que tiene que predicarle. Y en esta lucha, en esta batalla es espíritu a espíritu. Tiene que vencer un par de espíritus en primer lugar, o un par de, sino miles y cientos. Capítulo 3, verso 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. O sea, cuando es notorio, cuando hay un varón o hay una varona, que nuestro Dios descarga sobre esa persona un espíritu de sabiduría, de inteligencia, ¿ya? Es notorio. No es una cosa que este hombre lo pueda aprender, porque él dijo, yo todo lo que yo era antes sin Dios y sin Cristo, él fue celoso de la ley de Dios, fariseo por religión, los fariseos eran bastante estrictos, era doctor, o sea, maestro de la ley de Dios, no era cualquier individuo. Instruido a los pies de Gamaliel, que es uno de los super maestros en Israel, no lo fue. Entonces todo eso él lo aprendió, la Biblia se la sabía de tapa a tapa, la ley de nuestro Dios. Pero él dijo, todo eso lo tengo por basura. No es que haya sido basura, sino que lo tengo por basura porque él lo midió y lo comparó en ese paralelo. ¿A causa de qué? A causa del conocimiento, de la revelación de la palabra en espíritu, que no es lo mismo que si uno lo aprende por libro o lo aprende porque, no sé, fue al Instituto Pentecostal, que bastante lo critico, ¿ya? Y lo aprendió a través de las 42 tesis pastorales. O sea, si usted quiere hacerlo, hágalo. O sea, le digo a todos, si usted quiere hacerlo, hágalo, es su responsabilidad. Pero no es lo mismo. Y no es lo mismo y es muy notorio, y por eso es que todos los hermanos de la primera iglesia, la primitiva, en Jerusalén y alrededor, todos los que se convertían, oían de la gracia, el regalo que fue dado a Saulo de Tarso, el apóstol Pablo. ¿Qué cosa? Que le fue dado un espíritu de sabiduría, de conocimiento, de revelación, de inteligencia espiritual para entender las palabras de Dios, que eran muy notorio. Era muy notorio. Incluso entre los apóstoles se hablaba del conocimiento, de la excelencia del conocimiento y sabiduría que tenía el apóstol Pablo. ¿Ya? Entonces uno tiene que aprender a discernir cuándo el conocimiento, la sabiduría es por espíritu o es que este hombre o esta mujer lo aprendió por libro. Porque es notorio, yo digo, el espíritu griego está allí, no lo discuto, que aprendan por libro, y se nota cuando una persona aprende por libro, la gramática, la elocuencia, la hermenéutica que utiliza es bastante notoria. Pero veamos, mire, dice, por esta causa yo, Pablo, dice, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles,
si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. ¿Qué habían oído ellos? Que nuestro Dios derramó un espíritu de conocimiento y sabiduría sobre el apóstol Pablo, que era muy notorio entre todos los discípulos, entre todos los apóstoles, incluso destacaba sobre los apóstoles. ¿Ya? Que, verso 3, por revelación me fue declarado el misterio. Una revelación es la muestra de lo que estaba oculto y que se alcanzaba a ver en una figura que le llamamos sombra literaria, figura literaria, pero que no es la realidad espiritual. Entonces, cuando el apóstol dice que por revelación me fue dado o declarado el misterio, significa que a él se le mostró no la silueta, no la figura de, sino que a él se le mostró 100% en el espíritu de qué se trata eso. Está en la palabra, en figuras literarias, en sombras literarias, en metáforas, en alegorías, pero es otro el significado espiritual. ¿Ya? Y él dice, por revelación, no porque fue a la escuela de fariseo, eso lo tenía por basura. Dice, revelación. Cuando recibió el Espíritu de Cristo, a él le fue revelado este misterio, que fue declarado el misterio, dice, como antes lo he escrito brevemente. Vamos a ver cuál misterio. Verso 4. Leyendo, lo cual, porque él escribió brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Si él escribió brevemente, le está diciendo a ustedes, pueden empezar a discernir cuál es el tamaño de mi conocimiento respecto a este misterio. Y si es un misterio, quiere decir de que está oculto para muchos. Y muchos hoy en día me atrevo a decir que muchos no lo alcanzan a ver. Vaya usted y enséñale esto. Y ellos van a decir que usted está loco. Pero miren lo que dice la Escritura, si pasan por ahí y no entienden. Misterio, y dale nuevamente con el misterio, porque a él le interesa de que, no todos, sino que algunos, los que tienen el Espíritu, dígame amén, amén, puedan llegar a entender y a ver y a conocer enteramente cuál es el misterio. Que estaba oculto, que estaba escondido desde antes. Verso 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. O sea, se reservó para esta generación. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu de Dios, el Espíritu Santísimo. O sea, nuestro Dios permitió en su soberanía mantener oculto ese misterio y no se lo entregó a las generaciones pasadas, no se las reveló a las generaciones pasadas porque las tenía reservadas para la generación del tiempo del fin, como un regalo. Por tanto, usted alégrese de este regalo, gócese de este regalo. La lucha es grande, porque lo están escuchando, que lo están oyendo. Y ha revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Verso 6. Que, ahí está el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿De cuál cuerpo? ¿De cuál cuerpo? La iglesia. Del Señor Jesús. Es la iglesia, es la novia. Ojo. Son coherederos, recuerde que ya no son más dos, sino que son uno solo. El misterio dice que los gentiles, porque eran goyim, eran gentiles, pero ahora son pueblo de Dios,
son coherederos. Un coheredero significa que el único coheredero en este caso es la esposa. ¿Ya? Por legalidad es la esposa. Y son los hijos de ahí también para adelante. Coherederos y miembros del mismo cuerpo, en este caso la iglesia, la esposa. Y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, de la buena noticia. Verso 7 lo explica mejor. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, en la sabiduría que nuestro Dios le entregó. A mí, verso 8, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutable, ¿qué significa ese término? Abundantes. No, que usted no puede llegar nunca a la profundidad. Inescrutable significa que usted no las puede, Infinitamente. claro, usted no llega nunca a esa profundidad. Sí. De las inescrutables riquezas de Cristo. Y, verso 9, de aclarar a todos cuál sea la dispensación. ¿Qué significa dispensación, hermana Wendy? Término dispensación.